Bueno, bienvenidos de vuelta, un poquito desfasados, un poquito suele pasar en los congresos, pasa en la vida real, iba a pasar en la era digital, pero muy felices, más de 1.800 personas conectadas, la verdad es que esto es increíble. Voy a rápidamente dar lugar a la siguiente conferencista, pero voy a presentar primero a la moderadora, Cecilia Ciancio, parte de Urbanismo Vivo, con la cual mi socia, arquitecta, parte de Civic White y Civic Innovation School, dedicada al diseño de procesos de construcción y co-construcción. Ceci, bienvenida. Hola, ¿cómo andás? Carolina Huffman. Todo formal tenemos que hacer acá. Bueno, como estamos un poquito atrasadas, para darle un poquito más de tiempo a Adri, vamos directamente a una presentación y volvemos. Hola, bienvenidas nuevamente. Adri, ¿cómo andás? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias. Gracias a todas por invitarnos. Bueno, a Caro y a Ceci especialmente por organizar Urbanismo Vivo, por pensar en nosotras, a todas ciudades comunes. Y bueno, gracias a las personas que estáis aquí. Muy bien, queríamos contarles que desde Urbanismo Vivo estamos fascinadas con que esté Adri acá, somos fan totales de ustedes, así que voy a presentar un poquito a Adri. Adri es de Buenos Aires, pero vive en Barcelona hace muchos años, es doctora arquitecta urbanista, ex estudiante de la FADU, de la UBA de Buenos Aires, es integrante del colectivo PUNCIS, una cooperativa de arquitectas, sociólogas, urbanistas, y agrego algo que ustedes siempre dicen que me gusta mucho, que es madres, amigas e hijas. Trabajan repensando los espacios domésticos, comunitarios y públicos con la idea de promover la diversidad social sin discriminaciones y para una transformación feminista de la sociedad. Bueno, y ahora te dejo, Adri, para que hagas tu presentación. Vale, pues voy a compartir pantalla, ¿verdad? A ver si tengo más suerte que Ana, que no pudo compartir. Mando un beso gigante a Ana y a Zaida y encantada de ceder tiempos a ellas, referentes evidentemente nuestras totales. A ver, compartimos aquí y ahora. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Perfecto. Vale. Bueno, la presentación que haremos, intentará también sumar reflexión desde lo que en este momento estamos también como urbanistas feministas intentando reflexionar en el contexto, ¿no?, que nos encontramos de confinamiento, de crisis sanitaria, bueno, como lo queramos llamar. La verdad que cuesta también ponerle un nombre porque son muchas más cosas. Voy a hacer una presentación un poco desde donde nosotras trabajamos, este urbanismo feminista, un poco nuestra definición de urbanismo feminista, y voy a acabar con unas preguntas que intentarán también abrir debates y reflexiones, que es donde en este momento estamos, haciendo unas preguntas y también intentando aportar reflexiones. Todo lo que han comentado Zaida y Ana ha sido una antesala fantástica para esta presentación. Lo sabía que iba a pasar esto, así que estoy muy contenta de poder seguirlas y puntualizaré cosas que nos vayamos entrecruzando también. Bueno, estas somos nosotras somos todas estas plurales: Sara, Rosé, Blanca, Marta y yo, y también contar que Zaida Mouchi es una de nuestras fundadoras. Y seguimos muy ligadas, por lo tanto nuestros pensamientos se van entrecruzando siempre. Y Ana, una gran amiga.
bueno, y fan de todas también ellas. Bueno, esto es lo que hacemos, ya lo ha comentado Ceci, estamos bueno, en diferentes ámbitos intentando aplicar esta reflexión, pero también la práctica del urbanismo feminista en diferentes contextos, como la arquitectura, la planificación, la dinamización comunitaria, la planificación, la formación como un elemento fundamental de esta transformación, la investigación y el activismo también como feministas que somos. Para nosotros trabajar, bueno, la perspectiva de género y entendiendo, además, bueno, el título que lo habéis propuesto también bastante vosotras, ¿no? Del de la diversidad de necesidades, el primer punto sería entrar acá, ¿no? Que también lo comentó mucho Ana, ¿no? Cómo definimos cómo nombramos a estas diversidades, cómo nombramos a las personas, ¿no? Cómo no universalizamos, ¿no? Las necesidades y las situaciones que vivimos las personas, ¿no? Para esto, el urbanismo feminista trabaja también desde esta perspectiva de género, ¿no? Que la llamamos interseccional, que nos permite visibilizar las diferentes fuentes estructurales de desigualdades que hoy estamos viendo y ellas se las han explicado claramente, con el objetivo, con el fin, ¿no? De poder reconocerlas, ¿no? Ponerlas sobre la mesa, y también desde nuestra intención, ¿no? Es también desde dar respuestas a esta diversidad de necesidades, ¿no? La interseccionalidad habla, ¿no? Que desde una diferencia, ¿no? De una primera desigualdad, ¿no? Que como feministas reconocemos, ¿no? Que es el habernos organizado, ¿no? Separado o, bueno, o identificado como sociedad, ¿no? En un binomio de lo masculino y lo femenino, ¿no? Que haya asignado roles a las personas, atributos, responsabilidades, ¿no? Nos ha encajado a las mujeres en evidente situación de desigualdad, pero esta no es la única desigualdad, ¿no? Podemos hablar también del racismo, podemos hablar también de la diferencia de edades, de clases, de orígenes, de diversidades funcionales, ¿no? Del territorio que habitamos, como comentaron la Zaida y Ana anteriormente, es decir, que partimos de unas fuentes de desigualdades estructurales como punto de partida a analizar estas diversidades, ¿no? Aquí nos posicionamos inicialmente, ¿no? Otra pincelada como para entrar un poco a la reflexión del urbanismo feminista es desde qué estamos mirando, ¿no? Cuál es esta crítica que aporta el urbanismo feminista, resumido en temas, ¿no? Porque esto daría también para mucho y ellas también hablaron mucho de esto. Aquí lo podríamos como conceptualizar, ¿no? En algunos temas, sobre todo, bueno, la crítica al urbanismo capitalista, patriarcal y también racista, ¿no? Crecimiento sin límites, acumulación del capital, ruptura del vínculo con el entorno natural, las desigualdades sociales, las inequidades territoriales, la toxicidad, ¿no? De algunos entornos, la negación de la diversidad, ¿no? Y esta dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Que se centralizaría en el debate sobre la vivienda, que ya han explicado antes, sobre todo Zaida, pero que, bueno, también increpa a lo público, ¿no? En esta dicotomía, y luego hablaremos también desde ahí. Entonces, ¿qué es el urbanismo feminista? Por lo menos nosotras cómo lo definimos, ¿no? Lo podemos definir, bueno, intentamos, ¿no? También en nuestro trabajo ser como muy esquemáticas, muy conceptuales, como para intentar que el mensaje llegue fácil, ¿no? Entre fácil, ¿no? Para quienes no están todavía con esta mirada, ¿no? Entonces, bueno, intentamos dar pistas y ayudar con definiciones, ¿cómo podrían ser estas, no? Sin simplificar, pero intentando dar como definiciones claras, ¿no? Y llegamos a estos objetivos, ¿no? Que ahora le damos vueltas a estos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cambiar las prioridades poniendo la vida cotidiana en el centro de las decisiones urbanas, desjerarquizando y despatriarcalizando los espacios del urbanismo actual, hacer espacios y ciudades seguras para todas y todos. Ana y la Red Mujer y Hábitat en estas son expertas, de las cuales hemos aprendido todo este legado, ¿no? Libres de violencias machistas hacia las mujeres, y trabajar desde la experiencia cotidiana de las mujeres, reconociendo y visibilizando sus vivencias y sus conocimientos, ¿no? Todo el trabajo, por ejemplo, que hemos empezado con Zaida haciendo en el trabajar desde esta experiencia cotidiana, con los talleres con mujeres, desde nuestros inicios en el 2005, ¿no? Para estos objetivos, el urbanismo feminista realiza unas contribuciones que también de alguna manera las organizamos de esta manera como para ir
puntualmente a los temas, ¿no? Entre esas contribuciones sería el romper las jerarquías sociales entre disciplinas, ¿no? El urbanismo ha jerarquizado claramente las disciplinas más técnicas, ¿no? La arquitectura. Bueno, yo, por ejemplo, soy una arquitecta, vengo de la Escuela de Arquitectura y esto lo he vivido, ¿no? La jerarquía que se le da a nuestra disciplina dentro de lo que es la práctica del urbanismo, también las ingenierías, también, además, disciplinas masculinizadas, pero no es, digamos, la única que puede dar el conocimiento urbano, claramente, ¿no? La sociología, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, somos también sociólogas, ¿no? Pero también hay otras disciplinas que necesitan intervenir en este repensar, en este mirar los espacios que habitamos. También el priorizar la experiencia cotidiana desde la diversidad de personas, ¿no? Desde la participación comunitaria, desde el escuchar a las personas vecinas, desde darle la misma importancia a lo que me puede explicar mi vecina de la esquina a un experto o experta en medioambiental, ¿no? Esta experiencia cotidiana es sustancial para entender estas diversidades, ¿no? El profundizar en el análisis de la realidad cotidiana, ¿no? El desmenuzar, ¿no? Ana hablaba de esto, el desmenuzar, ¿no? Lo que está pasando en los diferentes territorios, entender qué quiere decir esta vida cotidiana, qué implica, reconocer la diversidad de cuerpos y funcional, también han hablado ellas de esto, ¿no? No somos todas iguales, la interrelación de los diferentes aspectos de la vida y los espacios que habitamos y las vidas que desarrollamos dentro, no hay una interrelación clara, ¿no? en el habitar. La proximidad como cualidad urbana, hablamos de un modelo, ¿no? Un modelo que facilite esta posibilidad del desarrollo de la vida cotidiana y de estas cualidades urbanas, que luego comentaremos un poquito en el tiempo que tenemos. Y también el valorar las tareas reproductivas y de cuidado de la sociedad, ¿no? Como hacer un cambio de prioridades en este cambio de paradigma que propone el urbanismo feminista, ¿no? Y también aquí, como estamos también intentando contribuir al pensamiento de esta reflexión que estáis proponiendo, no queremos dejar de visibilizar también como feministas de dónde venimos, ¿no? Y que ya hace 40 años que se habla de esto, como mínimo, que hay muchas cosas escritas, que, bueno, nosotros digamos, seguimos un poco este legado, intentando construir también, pero en este debate o en esta intención de reflexión de cómo podemos dar nuevas miradas a las problemáticas actuales en el contexto que estamos, las feministas han dicho muchas cosas, ¿no? Y un poco la intervención que intentamos hoy dar es esta, ¿no? Que las feministas han dicho muchas cosas sobre la ciudad y cómo habitarla, que hoy están absolutamente vigentes más que nunca, ¿no? Y iremos llegando hasta ahí, ¿no? Pero bueno, esta diapo un poco iba intentando visibilizar esto, ¿no? De que hay una genealogía feminista y que hay mucho dicho antes de nosotras y antes de estas problemáticas que se están planteando que ya hablan de respuestas y que ya hablan de una manera de mirar diferente que seguro nos va a ayudar a entender mejor las problemáticas y la diversidad de necesidades, ¿no? Nosotros también hablamos para intentar entender, ¿no? Cómo mirar, cómo aproximar, cómo desmenuzar esta mirada hacia la diversidad. Hablamos de los espacios de la vida cotidiana, de esta perspectiva de género, inspiradas, ¿no? en Jane Jacobs, en Francisca Ullman, ¿no? En las coreografías de la vida cotidiana, que bueno, hablamos de lo que sería la red cotidiana, ¿no? Este concepto de red cotidiana de intentar entender cómo las personas, ¿no? Acá este dibujo es toda la intención de relacionar actividades con lo que se ha entendido un género asignado, ¿no? Unos roles muy estereotipados, ¿no? De la actividad productiva, ¿no? Masculinizada, ¿no? Con aquel hombre con su maletín, ¿no? Y la actividad más de los cuidados, ¿no? Más relacionada a un rol femenino que realiza, no solo ir de casa al trabajo remunerado, sino utilizar los otros espacios urbanos, que de esto nos interesa hablar también hoy, ¿no? Estos espacios urbanos que hoy no podemos utilizar, que son los equipamientos, los comercios, los espacios de encuentro, de relación, ¿no? Esta red cotidiana es vital, ¿no? Es vital para el desarrollo de esta vida cotidiana, ¿no? En este contexto, ¿no? de entender la vida cotidiana asignada a unos roles de género,
volvemos a hablar de estas desigualdades, de quién, ¿no? De quién se ocupa de esta vida cotidiana diversa, atendiendo los cuidados, ¿no? Por eso este esquema habla de estos roles sin querer perpetuarlos, pero sí visibilizando donde todavía estamos, ¿no? Entonces, esta vida cotidiana, bueno, intentando definirla un poco más, podríamos definirla también para poder seguir desmenuzando y entender estas diversidades y no universalizar o homogeneizar las decisiones, que entendemos que también hoy es parte del problema, ¿no? La homogeneización de las decisiones que se están tomando también, o de miradas, tiene como diferentes esferas, ¿no? Podríamos definir esta vida cotidiana como el conjunto de actividades, ¿no?, que realizamos las personas en un espacio y en un tiempo determinado. Imagínense esta red cotidiana, ¿no?, de nuestro entorno. Piensen en vuestras vidas cotidianas mientras hablo, ¿no? Intentan pensar en sus realidades, porque aquí es donde acabamos de entender esta complejidad, ¿no? Y podríamos hablar, ¿no?, de la esfera productiva, ¿no?, que sería la del trabajo remunerado, la del estudio, ¿no? Pero también está esta esfera reproductiva, ¿no?, que es la que queremos poner en valor de este feminismo, la de los cuidados, ¿no?, la ayuda mutua, el poder, bueno, sostener la vida, ¿no?, la sostenibilidad de la vida, como le llaman las economistas feministas. También está esta esfera comunitaria, donde nos encontramos, donde nos ayudamos, que hoy también esto está muy vigente, es algo que hoy nos ha salvado, ¿no?, las redes de apoyo mutuo, como comentaba Zaida en Barcelona y en los diferentes contextos, ¿no? Y la esfera propia, ¿no? Aquel espacio propio, ¿no?, de Virginia Woolf, aquel espacio bueno, de que las mujeres han reivindicado históricamente, ¿no? Que cuando te haces cargo de todo el resto, está en general en una desigualdad de tiempos y de dedicación posible, ¿no? Esto genera más desigualdades. Entonces, en el marco, aquel esquema era, bueno, un esquema idealizado, ¿no?, donde podríamos pensar que todo estaba en equilibrio, pero que no es la realidad, ¿no? En este marco de ciudad capitalista y patriarcal, donde está este urbanismo que también perpetúa, ¿no?, estas desigualdades y este sistema, estamos acá, ¿no?, donde la esfera productiva es el centro, ¿no?, donde todo lo remunerado, lo mercantilizado, es lo que nos lleva el tiempo, la inversión, ¿no?, las miradas, el análisis, y el resto queda, ¿no?, pululando alrededor de una manera desconocida en muchos casos, ¿no?, desconocida de datos, de información, de análisis, de mirada, de respuestas, ¿no? Y aquí es donde se generan las grandes desigualdades también, ¿no? Entonces, esta propuesta, ¿no?, del urbanismo feminista, esta manera también de entenderlo, mira hacia aquí, ¿no?, hacia este ecofeminismo, ¿no?, que también comentaron, creo que Zaida o Ana, bueno, seguramente ellas también lo hablan desde acá, ¿no? Cómo este urbanismo feminista también incorpora las reflexiones sobre, bueno, que aporta el ecofeminismo, ¿no?, sobre el aunar, ¿no?, esta mirada sobre las problemáticas de la crisis ambiental con la crisis de cuidado, ¿no? Y esto es lo que hoy afloró, ¿no? Esta crisis de cuidado estaba absolutamente invisibilizada, no para el feminismo, pero sí para quienes no miraban desde acá, ¿no? Y era la gran reivindicación, ¿no?, cómo estos cuidados estaban ya en una crisis anterior, ¿no?, por falta de inversión, por falta de análisis, por falta de mirada, por las desigualdades, etcétera, y hoy han aflorado, ¿no?, como un punto central del debate, ¿no?, y han quedado además en las viviendas, ¿no?, relegados a la vivienda. Luego comentaré un poco esta dimensión, creo que ya ha adelantado Zaida, ¿no? Esta crisis del cuidado habla de esta translimitación de los tiempos humanos, que especialmente recaen en las mujeres, ¿no?, que son las que mayormente hoy se dedican, nos dedicamos al trabajo de los cuidados, ¿no? Tanto sean los no remunerados, como lo comentó Ana, ¿no?, en lo que son las profesiones que están feminizadas, ¿no?, como son la atención a la salud, la atención de los cuidados. Son mujeres, en su gran mayoría, las que siguen cuidando en las diferentes esferas, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no? También las de la ayuda mutua. Son mujeres, vecinas, liderando también muchas veces, o la mayoría de las veces, estos movimientos, ¿no? Entonces el ecofeminismo recupera estos valores del cuidado para universalizarlos, para corresponsabilizarlos, ¿no? Y aquí es donde está la corresponsabilidad de lo público también en el planteo de todo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también, aportando esta reflexión, también hablamos de la ciudad cuidadora, ¿no?, entendiendo que la ciudad cuidadora es la que pone la vida de las personas desde esta diversidad
en el centro de las decisiones urbanas, ¿no? Hablamos de una ciudad cuidadora que te cuide, ¿no? Desde todas las dimensiones ambientales, sociales, económicas, que permite cuidarte también, a partir de que puedas acceder a todos los recursos que esto te permita, ¿no? Desarrollar esta vida cotidiana en estas condiciones, que permita cuidar a otras personas, ¿no? Que podamos acceder, ¿no? a estos recursos del cuidado, desde los equipamientos, los espacios públicos, la vivienda, la movilidad, y que también cuide del entorno, ¿no? En esta dimensión de un entorno, como comentaba Zaida, que hoy bueno, lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Que, donde estábamos y donde hoy estamos pudiendo ver, ¿no? todo este entorno que estamos descuidando de alguna manera y que las ciudades necesitan recuperar, ¿no? Estos espacios, esta naturaleza dentro de la ciudad y esta relación con los territorios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también hablamos en esta idea de ayudar también, ¿no? a analizar, pero también a aplicar un urbanismo feminista. Hablamos de unas cualidades urbanas que tienen que ver con, bueno, donde la diversidad está aquí dentro, ¿no? Que es un poco donde venimos hablando hasta ahora, que también hemos hablado de la diversidad. Bueno, cuando hablamos de diversidad como cualidad urbana, sería cómo dar respuesta, ¿no? Desde toda la situación urbana, de equipamientos, espacios públicos, tipos de vivienda, tipos de movilidad, ¿no? Todas estas variables urbanas a esta diversidad de necesidades. Hablamos también de cómo esta cualidad de proximidad se puede cumplir, ¿no? Desde los diferentes territorios, ¿no? De los territorios más dispersos, qué significa la proximidad en un pueblo, en un entorno disperso, en una ciudad compacta, ¿no? Cómo es esta proximidad a los diferentes servicios donde las personas habitamos, ¿no? Cómo llegamos a todo esto, cómo no seguir extendiéndonos en el territorio, que es lo que decía Zaida, y en los que existen, cómo podemos vivir, cómo es la cualidad de la autonomía, ¿no? La autonomía que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de los cuidados, las interdependencias, ¿no? Que hablaban antes también ellas, donde el ecofeminismo habla de esta interdependencia, ¿no? Con el medio, pero también entre las personas, ¿no? No vivimos de manera automática, hay una interdependencia de los cuidados a nivel social, a nivel familiar, a nivel de todo tipo, ¿no? Por lo tanto, esta autonomía, donde hoy también se ha puesto en juego, ¿no? Del cuidar a los peques, de cuidar a las personas mayores, de cuidar a las personas con mayores dependencias, de cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Se puso en riesgo total, ¿no? Esta autonomía quedó muy impactada, ¿no? La vitalidad urbana, bueno, Jane Jacobs acá sería como nuestra referente, ¿no? en la vida urbana, a la participación comunitaria, a las personas en la calle, que hoy tampoco podemos hablar de esta vitalidad, ¿no? Piensen que hoy todas estas cualidades urbanas están cercenadas de alguna manera, ¿no? Desde casa todo esto ha quedado relegado a un espacio que no podemos acceder, ¿no? La habitabilidad, ¿no? Que tendría que ver con la salud, ¿no? Con cómo son estos espacios habitables, ¿no? Qué cualidades tienen, ¿no? Para que de alguna manera permitan que podamos vivir y que también sean espacios sanos, ¿no? Desde las diferentes dimensiones de la salud, ¿no? Psicológica, ambiental, etc. Y la representatividad tiene que ver con la participación comunitaria, ¿no? Cómo podemos participar, cómo podemos transformar y cómo aquí, en esta cualidad, las mujeres, ¿no? Ser reconocidas, ser partícipes, ser escuchadas y, bueno, reconocidas históricamente, ¿no? Como un derecho, ¿no? Que reclamamos también hace tiempo, como vecinas, como profesionales, como políticas. Entonces, bueno, nuestro barrio, pueblo o ciudad, desde el ámbito, escala en la que nos reconozcamos, vivamos, habitemos, es el lugar, ¿no? Donde vivimos, y es una red compleja de variables, ¿no? Que le llamamos, donde el espacio urbano se entrelaza con esta vida cotidiana, ¿no? Nosotros, bueno, hablamos un poco cuando comenzamos a hablar de este urbanismo, ¿no? Que trabajamos inicialmente con Zaida, ¿no? Redefiníamos, ¿no? Este urbanismo que decíamos, el urbanismo no es neutro,
vamos a redefinir estas variables, ¿no? Y hablábamos cómo redefinimos, ¿no? Cómo es el espacio público, cómo son los equipamientos, cómo es esta movilidad, ¿no? No olvidar esta participación y entender, ¿no?, que también hablamos desde aquí, desde la necesidad de hablar de la seguridad de una manera diferenciada, ¿no?, para mujeres y para hombres, porque así la vivimos. Cuando hablamos de violencias machistas hablamos de esta percepción de seguridad diferenciada. Bueno, es un tema que da para muchísimo, no puedo seguir. Ana habló mucho de esto. Y hablamos también de la variable de la vivienda y el entorno. Bueno, cada una de estas podríamos estar mucho rato redefiniéndolas, pero quería poner o acabar poniendo el foco en donde estamos hoy, ¿no?, confinadas en este espacio de la vivienda, donde sí mira a un entorno, ¿no?, pero que es un entorno que hoy no estamos pudiendo acceder, ¿no? Entonces es el momento también de reflexionar desde la vivienda, es un poco donde invitamos a la reflexión, donde estamos, hacia este entorno próximo, ¿no?, a esta red cotidiana que hoy no podemos acceder, cómo todo esto hoy se tiene que resolver desde una vivienda, y desde la ayuda mutua y comunitaria, que según cómo vivas y cómo lo puedas organizar, puedas tener acceso, ¿no?, a estos recursos hoy, ¿no?, desde esta vivienda y desde este confinamiento. Entonces, bueno, la vivienda y su entorno hablan, podemos hablar de cuatro cosas muy rápidas, ¿no? Pues ella también habló de algunos temas, ¿no? Pero bueno, del planificar conjuntamente la vivienda y estos servicios necesarios, comentaré un poco también lo que es este proyecto, ¿no?, que hablábamos de la red de cuidados, contribuir con esta mixticidad de usos, ¿no?, como parte de lo que son la vivienda dentro de lo que es este entorno urbano y comunitario, generar espacios de relación comunitaria, que hoy estamos hablando de esto como tema central, ¿no?, romper esta dicotomía, este binomio de lo público y lo privado, ¿no?, en los espacios más compartidos, que hoy quienes tienen esta oportunidad de tener espacios compartidos en las viviendas, como escuchamos algún caso hoy por la mañana, no recuerdo quién lo exponía, ¿no?, o aquí en Barcelona, ¿no?, como lo que sería el caso de la vivienda cooperativa, ¿no?, de La Borda, ¿no?, que son los espacios compartidos, se vive de una manera muy diferente a los espacios tan individualizados, ¿no?, de las viviendas. Y también el diseñar espacios interiores, ¿no?, sin jerarquía, flexibles, que permitan esta corresponsabilidad de los cuidados, donde, bueno, si leeréis el libro de Zaida, tendréis aquí una cátedra impecable también de experiencias sobre cómo hubo experiencias y cómo se puede ir hacia estas viviendas sin género, ¿no? Pero bueno, eran pinceladas también como para hablar de otros aspectos de la vivienda, que también Ana habló bastante, ¿no?, la realidad que tenemos hoy sobre la mesa, ¿no?, que generalizamos o homogeneizamos, ¿no?, que todas nos quedamos en casa, pero ¿cómo son? ¿No todas tenemos casa? ¿No? ¿Quiénes son las que, cómo estamos hoy en estas viviendas, ¿no? Mujeres mayores que viven solas, ¿no?, que no sabemos cómo están, y si necesitan esta ayuda mutua, si la tienen. Hogares unipersonales formados solo por mujeres que están cuidando solas en este momento, las familias monomarentales, las mujeres cuidadoras de personas dependientes, ¿no?, que son hoy las grandes también impactadas, las mujeres también con un mayor porcentaje de desahucios y desalojos, ¿no?, que no están seguras, no tienen asegurada su vivienda, que probablemente quizás tampoco la tengan, en muchos casos, mujeres que viven violencia machista, como comentó Ana, con sus agresores, no están seguras en casa. La vivienda hoy para muchas no es el espacio seguro, ¿no? Y la feminización de la pobreza en el acceso a la vivienda, ¿no? Temas que también podríamos estar mucho rato hablando y debatiendo. Entonces, bueno, aquí, desde esta mirada de la vivienda hacia este entorno, a esta red cotidiana, es lo que este trabajo que estamos proponiendo de alguna manera, ¿no?, cómo mirar desde la vivienda este entorno próximo, que de alguna manera la propuesta es que las viviendas no pueden pensarse de esta manera tan individual, ¿no? Creo que hoy todos hemos hablado un poco de lo mismo, o sea, la necesidad de romper, ¿no?, con lo individual y pasar al planteo comunitario, ¿no?, ya desde el espacio público y de ciudad, pero también desde la vivienda, donde estamos hoy mirando esta problemática, ¿no? Esta red de
red comunitaria que se puede generar dentro de una interrelación de viviendas, ¿no? Como hoy podríamos estar pensando, ¿no?, en una red de apoyo mutuo, ¿no?, que hoy se están dando a través de las redes sociales, porque no podemos tener contactos próximos, pero que nos han demostrado, ¿no?, una gran práctica, ¿no?, de proximidad, ¿no?, cuando tenemos la red del WhatsApp de la plaza, ¿no?, del barrio donde vivimos, ¿no?, o la red de la comunidad, ¿no?, que habita en un mismo espacio. Estamos hablando de esta ayuda comunitaria, ¿no? Bueno, este proyecto es un proyecto muy bonito que es un embrión, ¿no? En este momento está aplicado, está conceptualizado, pero que habla de una red de viviendas diversas, ¿no?, de diversidades y tipologías de vivienda, donde poder combinar estos diferentes tipos de cuidados, ¿no? Hablamos de poder compartir cuidados, ¿no?, cuidados que tengan que ver con equipamientos comunitarios, cuidados donde se puedan compartir las tareas domésticas, donde se puedan compartir tareas que tengan que ver con bancos de tiempo, con acompañar a la escuela, ¿no?, en el autobús escolar a pie, lavanderías, bueno, voy a leer un poco porque ahora estoy yendo también de tema, servicios de comida para llevar, bueno, la red Radars, que es un proyecto que nos gusta mucho aquí en Barcelona, que tiene que ver con la atención de personas mayores. Bueno, es un proyecto que Zaida lo comentó un poquito también, que tiene que ver sobre todo con entender el concepto principal, que la vivienda no puede empezar y acabar en 4 paredes, sino que el habitar va mucho más allá, que tiene que tener esta relación con esta red cotidiana y que es evidente un replanteo del habitar en plan comunitario. Entonces, con esto me gustaría acabar con preguntas, nos estamos preguntando, ¿no?, internamente en Punsis, hoy estamos elaborando estas preguntas y creemos que el urbanismo feminista las puede responder muy bien. Entonces, bueno, queremos compartirlas de alguna manera también como cierre de la presentación, de alguna manera increpando también, porque creo que, bueno, que en este contexto, también aprendiendo de la situación actual, ¿no?, que nos está enseñando muchas cosas, que las personas que se están autoorganizando nos están enseñando muchas cosas, nos podemos preguntar, ¿no?, esto, lo que decíamos al inicio, ¿no?, ¿cómo repensar el urbanismo poniendo de una vez por todas, ¿no? Era como que es el momento donde ya entendemos que la cosa se ha evidenciado claramente, ¿no? La vida en el centro desde esta diversidad de experiencias, ¿no? ¿Cómo dejar de homogeneizar las experiencias cotidianas, incorporando esta diversidad? Al final son preguntas que detrás tienen sus respuestas de alguna manera y que, bueno, se plantean como preguntas para no ser totalizadoras en sus enunciados, ¿no? Pero entendemos que hay medidas muy homogeneizadoras y que no han tenido en cuenta esta diversidad actualmente también, ¿no? En preguntas en el cómo, ¿no?, que también podríamos decir cuándo y quiénes, ¿no?, para empezar a corresponsabilizarnos ya, ¿no? ¿Cómo tienen que ser nuestras viviendas para dejar de vivir individualmente y proponer soluciones de convivencia más comunitarias y rompiendo este binomio público-privado? ¿Cómo conseguir que los equipamientos y otros servicios públicos también contribuyan con la corresponsabilidad de los cuidados? Que nos podemos autoorganizar y es fantástico, ¿no?, como puede ser este proyecto que comentábamos, pero la corresponsabilidad pública, ¿no?, también de las políticas públicas y de toda la sociedad es fundamental. Fortalecer los espacios de participación comunitaria, que es donde se generan estas redes de apoyo mutuo, como son estos espacios para que esto suceda. Poder acceder desde nuestras viviendas a todas estas redes y servicios de manera segura y accesible, como son estas condiciones, ¿no? Cómo poder garantizar el derecho a una vida sin violencias machistas en el interior de la vivienda, en los espacios públicos, y cómo vivir, ¿no?, cómo poder vivir a partir de todo este bicho que comentó Zaida y que hoy nos está dando una oportunidad, quizás, de poder replantear, ¿no?, cómo podemos vivir en los entornos más poblados, en un entorno saludable. Bueno, de todo lo que dije tendréis mucho material que está aquí,
nuestras guías que intentan, bueno, aportar reflexiones y también, bueno, guiar un poco con estas metodologías feministas, ¿no?, que proponemos para, sobre todo esto, ¿no?, volver al inicio para analizar, para desmenuzar y entender esta diversidad desde la interseccionalidad. Y también, bueno, nuestro libro recién también publicado, Urbanismo Feminista, que le da muchas vueltas a todas estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, muy interesante. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerte una pregunta también, antes de pasar a las preguntas del público, porque puedo, porque estoy acá con vos. Así que, por un lado, quería retomar un poco el tema de dejar de tomar decisiones desde pensar la homogeneidad y mirar la diversidad. Y como por un lado quería hablar de no solamente visibilizar la diversidad, sino también potenciarla, verla como un valor. Entonces, en esa verla como un valor, la siguiente pregunta, un poco hilada, que te quería hacer, es, hablamos un poco de cómo estaría bueno que sean estas ciudades, cómo se dio el urbanismo feminista, y te quería preguntar cómo se crean, cómo llegamos hasta ahí, cómo generamos espacios de co-creación para llegar a esos lugares. Bueno, quizás te podría decir que los espacios están generados de alguna manera, ¿no? La gente, las redes existen, ¿no? Bueno, las mujeres históricamente han sido expertas de estas redes, de las redes de ayuda mutua. Pasa en los barrios cuando vamos a trabajar, pasa en los talleres de participación comunitaria cuando las escuchamos, pasan cuando vas por la calle viendo, ¿no?, en las esquinas, ¿no?, quien se encuentra para hablar o quien está llevando a un peque a un sitio o comprando, ¿no? Vas generando estas redes de ayuda mutua y de lo que se trata es de que se generen espacios, ¿no?, para que esto suceda, o al menos también que no se prive de que esto suceda, ¿no? Y hoy un poco está pasando esta situación, ¿no? El vivir en estas viviendas que no tengamos un espacio colectivo comunitario, ¿no?, que podamos compartir, por ejemplo, el que se entienda de alguna manera que bueno, quedarnos en casa sin todo aquello que era tan vital, ¿no?, para el desarrollo de la vida cotidiana, quiere decir que todo pasará por arte de magia, ¿no? Por lo tanto, los espacios, claro que son el soporte de nuestra vida cotidiana, tienen que existir, pero las redes existen y es darles apoyo. No sé si te podría hablar también desde lo metodológico, no sé si es aquí, ¿no? Bueno, creo que dimos como bastantes pistas también en entender que es enfocar la mirada, ¿no?, y escuchar, ¿no?, las necesidades, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder hacer el urbanismo, ¿no? Y nosotras partimos desde que lo primero que tenemos que entender es cómo viven las personas, cómo vivimos las personas y qué necesidades tenemos. Y eso es muy diferente en el contexto que estés y en el momento que estés en ese contexto y en el momento vital que estén las personas con las que estés hablando, ¿no? Por lo tanto, primero es entender la realidad, juntar la información, ¿no?, a través de metodologías, de estudios, ¿no? Primero tenemos que entender, saber lo que está pasando, ¿no? Y los datos cuantitativos muchas veces o sea, no nos alcanzan, ¿no? Hay que recoger otro tipo de información, ¿no? Y aquí las metodologías feministas hacen mucha reivindicación de esto, ¿no? Porque en realidad es trabajar desde la experiencia cotidiana, desde lo cualitativo, también como un dato fundamental, ¿no? O sea, el poder hacer un recorrido, el poder caminar, lo que vosotras, ¿no?, también estáis practicando, ¿no? Cuando salimos a caminar a la calle con las personas que lo habitan, cuando vamos a los barrios a ver cómo se viven los territorios, cuando escuchamos la diversidad de necesidades, si estamos abiertas, las respuestas vienen de ahí, ¿no? Las preguntas que nos podamos hacer en esta observación van a venir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, ya más desde sabiendo esto, es entender qué prioridades vamos a querer poner de estas necesidades que estamos viendo, ¿no? Y aquí es un tema de las políticas, ¿no?, de las políticas públicas y también como personas técnicas que queremos poner en el centro, ¿no? Y aquí es darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, que es un poco lo que decimos desde acá, que es, bueno, si hasta ahora la punta del iceberg fue esta, ¿no?, lo productivo,
¿no? Y todo lo que el capitalismo y el sistema androcéntrico, ¿no? Desde la experiencia masculina y patriarcal está poniendo como prioridad dentro de las políticas urbanas, pues llegó el momento de que ya está, ya basta ya, ¿no? Ahora es poner los cuidados en el centro y tenemos la gran oportunidad, ¿no? de mirarlo desde ahí. A partir de estas dos cosas, ¿no? De entender estas necesidades y de querer poner estas prioridades en el centro, las respuestas salen solas, en el sentido de, bueno, ¿cómo diseño un barrio? ¿Qué equipamientos necesito? ¿Cómo son las redes de movilidades? ¿Qué horarios de transporte público? ¿Qué tipologías de vivienda? Todas esas respuestas salen a partir de aquí. Es verdad que hay muchas cosas que hemos escrito y están escritas. Pero bueno, hoy me gustaría dejar más las preguntas, realmente, porque creo que acá es donde podemos encontrar diversidad de soluciones. Totalmente, y de hecho te voy a hacer más preguntas que vienen del público. Hay un concepto que un poco se empezó a trabajar en Buenos Aires, a ver si lo digo bien, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que fue en La Plata, que habla del término de cuidadanía. Y acá preguntan si ustedes lo usan y cómo lo entendés. Bueno, quizás yo personalmente no lo utilizo, te lo voy a decir así, porque bueno, el concepto de ciudad cuidadora es un concepto que está en permanente, bueno, nosotras es un tema que reflexionamos internamente y que también es un término que se está redefiniendo. Nosotras entendemos que los cuidados son parte de un derecho, ¿no? Que no deben ser una responsabilidad atribuida a unas personas, y por eso hablamos de una corresponsabilidad de los cuidados. Por lo tanto, cuando hablamos de cuidados, siempre hablamos bueno, sobre todo de la corresponsabilidad social y de la corresponsabilidad de las políticas públicas para reconocerlos como un derecho. Iba a hacer una pregunta, pero voy a hacer otra ahora que hablas de las políticas públicas, y que me llega acá, que es, ¿qué acciones proponen desde el urbanismo feminista para poder visibilizar los cuidados en la esfera pública y política? Perdona, ¿volvés al inicio de la pregunta? ¿Qué acciones proponen desde el urbanismo feminista, que entiendo es como más desde su visión que el urbanismo feminista, poder visibilizar los cuidados en la esfera pública y política? A ver, en realidad es, bueno, más que visibilizar, creo que lo estamos visibilizando, ¿no? En el sentido de explicar que las personas no, bueno, no podemos prescindir de estos cuidados, ¿no? Es la sostenibilidad de la vida la que se pone en el centro cuando hablas de los cuidados, ¿no? Y a partir de aquí, las diferentes políticas, cada una desde su ámbito, podrá contribuir a esos cuidados, ¿no? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de los horarios de la ciudad, ¿no? Bueno, que también son cosas que se han hablado anteriormente, ¿no? Desde las feministas, ¿no? Los tiempos en la ciudad, los tiempos de los cuidados, o sea, tener en cuenta esta corresponsabilidad tiene que ver con una organización social del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un tipo de políticas, ¿no? Que tiene que ver con los horarios del trabajo remunerado, con los horarios del trabajo, y esto se relaciona directamente con las actuaciones de lo que son las políticas urbanas, ¿no? Cómo se acomoda la ciudad para ese funcionamiento, ¿no? Cómo son los horarios del transporte público, a dónde nos lleva este transporte público, cómo nos permite entretejer esta red cotidiana, ¿no? Si somos conscientes, ¿no? Y si hemos podido visibilizar, ¿no? Que no vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa, sino que entre medio vas al cole, que entre medio vas a acompañar a alguien a un centro de salud, que entre medio haces una compra, que entre medio lo que puedas, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de estas políticas de cuidados en relación a la movilidad, que también, bueno, podemos hacer acá también otras dimensiones, ¿no? Dentro de la movilidad que tiene que ver con que los cuidados tienen diferentes horarios, nocturnidad. De hecho, acá hay una pregunta que habla como del transporte público, como cuáles serían las estrategias del transporte público una vez que volvamos a salir, digamos, a la calle de una forma más continua, y
voy a agregar una pregunta, un comentario yo también a partir de esto, que es si en vez de pensar en cómo, además de pensar, quiero decir, en cómo fortalecemos y cómo le damos más valor a ese transporte público para que sirva para la vida cotidiana, no armamos ciudades más diversas para tener los lugares donde queremos ir más cerca, más proximidad, que es un poco lo que hablan ustedes. Claro, y aquí vamos a tener un gran desequilibrio territorial y social, ¿no? Porque también acá hablamos en un momento de, bueno, al final, quien tenga que optar por el transporte público hoy, con esta situación, sí o sí para trasladarse, ¿no? Porque no puede ir a pie, porque está en un entorno próximo, o porque tenga que agarrar el coche para poder trasladarse, ¿no? Va a estar expuesto a a una situación de más vulnerabilidad delante, concretamente, de esta situación de crisis sanitaria, ¿no? Por lo tanto, también podríamos entrar a debatir sobre cómo es este modelo de ciudad y un desequilibrio territorial, en el sentido de si tengo que estar 2 horas viajando en un transporte público, exponiéndome en tiempo y espacio, ¿no? Porque es directamente proporcional el tiempo que vos te expongas, ¿no? A este posible virus, ¿no? A la carga viral, ¿no? que puedas adquirir, en relación al tiempo que estés expuesta, ¿no? Por ejemplo, y podríamos hablar de esto, y claro que el poder disponer de todos estos usos urbanos necesarios para el apoyo de la vida cotidiana, resumiendo de todo lo que dijimos hasta ahora, próximo a tu vivienda, ¿no? En 1 kilómetro, a pie, ¿no? Y además que tu condición te lo permita, ¿no? Porque no todo el mundo puede caminar 300 metros tan fácilmente. Es otra, ¿no? Tendrá una situación completamente diferente, delante de de lo que estamos viviendo, ¿no? No sé si esto responde a la pregunta. Bueno, Perfecto. Perfecto, y te hago la última pregunta, así ya vamos terminando, que es ¿cuál es el papel del urbanismo con perspectiva de género frente a la sustentabilidad en el contexto actual y con miras al futuro? Que me imagino que habla un poco del ecofeminismo que nombrabas al principio. Sí, bueno, totalmente. El urbanismo feminista, es ecofeminista en este sentido, ¿no? De la relación, sobre todo lo que dijimos antes, ¿no? De los cuidados, pero también desde la ecología, ¿no? Entender la interrelación, ¿no? Que tenemos en los diferentes hábitats que habitamos, y el modelo de ciudad feminista o de territorio, vamos a ampliarlo al concepto de ciudad un poco más al territorio, es también desde este paradigma de la sostenibilidad, que tampoco nos gusta mucho usar el término, ¿no? Para no ponerle etiquetas que a veces no fueron bien usadas. Me subo un poco a, que a veces se vacían de contenido, ¿no? De la sostenibilidad. Pero bueno, sí, estaríamos hablando de este concepto, ¿no? Cuando decimos que hablamos de ciudades próximas, ¿no? De andar a pie, y que además, sí, el transporte público, en un contexto donde lo del contagio, ¿no? No nos está impidiendo el uso del transporte público, evidentemente que el transporte público está dentro de este planteo del urbanismo feminista, delante de otro tipo de transporte, sobre todo el transporte privado, ¿no? Pero es un modelo que favorece, desde esta línea de la sostenibilidad o de los modelos más sostenibles, una ciudad mucho más saludable y sostenible como modelo en sí, ¿no? La movilidad de las mujeres es la movilidad más sostenible, ¿no? Vamos a pie y en transporte público la mayor parte del mundo. Bueno, Adri, y con esto cerramos. Te agradezco mucho por toda tu charla, tus reflexiones, y me parece hermoso que hayas terminado tu charla con preguntas para entender que esto es un espacio que no tiene una necesidad de respuestas inmediatas, sino que es un proceso de transformación constante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, desde la humildad, ¿no? Es un momento de muchas reflexiones, se dicen muchas cosas,
bueno, queríamos aportar sobre todo estas reflexiones en las que estamos nosotros ahora. Gracias. Gracias. Que siga bien el Congreso.